En este vídeo vamos a ver el análisis de aceite usado de un Toyota MR2 con mecánica 1800 gasolina atmosférico. Se trata del aceite de la marca Meguin, en concreto el modelo Super Leitch Lauf, viscosidad 0W40 con normas ASEA A3B4. Este vehículo Toyota MR2 tiene una capacidad de aceite de 6 litros. Básicamente la capacidad está aumentada ligeramente por encima, digamos, de la capacidad, digamos, de fábrica debido a la instalación de un cárter de aceite, digamos, de tipo competición. Ese cárter de aceite tiene tabiques internos, básicamente para evitar de que el aceite tenga problemas de, digamos, de aspiración a la hora de tomar las curvas en circuitos, en tandas y tal. Aparte de eso, lleva como una especie de radiador de aceite, y ese radiador de aceite es de tipo aire y está instalado para que, digamos, recibe el flujo directo de, digamos, de aire que pasa a través de las aletas traseras. Este usuario, por cierto, se llama Iván. Aprovecho para darte las gracias por permitir la publicación de tu análisis en mi canal Aceite Motor. Iván lo utiliza para realizar tandas, y este aceite se ha utilizado durante 10 horas de uso exclusivo en circuito. En esas 10 horas de uso sabemos de que hay un uso muy exigente a tope de revoluciones. Obviamente él, a la hora de realizar las tandas, hace varias tandas. Supongo que primero calienta, luego hace la tanda, luego enfría, luego vuelve a meter el coche a tope, y de alguna manera se sabe de que el uso es exigente. No es al 100% siempre, siempre, básicamente porque él está tomando muchas precauciones, quiere cuidar el vehículo al máximo y lo está cuidando muy bien. Ha decidido realizar este análisis para poder, digamos, entender, comprender de que todo lo que está haciendo es lo correcto. Es decir, él ya tiene una inversión muy grande a la hora de instalar el motor, de modificar el motor con el cárter, con el, digamos, con lo que es el radiador de aceite. Y bueno, pues ha utilizado un aceite que, bueno, pues tiene que verificar que todo lo que está haciendo es correcto. Y la verdad que tengo que decirte chapó, porque es lo que se tiene que hacer. Comprobar, aceite puesto en el motor, análisis en mano y juzgar en base a los resultados. Entonces, este aceite yo ya le hice pruebas de viscosidad, publiqué el análisis de aceite virgen, y bueno, pues ya más o menos yo tenía una primera toma de contacto con este aceite, y ahora tenemos, digamos, lo que es el análisis de aceite usado. Vamos a verlo a continuación. Como siempre, empezaré por el cuadro de los aditivos. Aquí, sabiendo de que se trata de un aceite A3B4, el tema paquete detergente y neutralizante compuesto solo y únicamente por calcio, es completamente acorde a lo que estamos viendo en análisis virgen y análisis de aceite usado. En cuanto al ZDDP, digamos lo que es el fósforo y el zinc, se puede decir que también son bastante parecidos. No hay que hacer mucho caso a los valores que se están viendo un poquito abajo, un poquito arriba, básicamente porque entre un laboratorio y otros de producción siempre puede haber una ligerísima diferencia arriba, abajo y tal. Y para mí eso está completamente acorde para un aceite de ese tipo, básicamente porque sabemos que ese tipo de aceite A3B4 siempre están alrededor entre 1000, 1100, máximo 1200 partes por millón de ZDDP. Tema boro y molibdeno, pues con molibdeno coinciden bastante, no hay variación. Indudablemente se trata de la misma formulación de aceite virgen y de aceite usado. A continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes sodio, potasio, silicón, silicio. No hay ningún tipo de problema con el tema de sodio y potasio. Básicamente esos dos, digamos, metales siempre los estamos viendo a la hora de interpretar si en el aceite ha entrado refrigerante. Entonces sabemos por el análisis virgen de que estos aceites no están utilizando ni potasio ni sodio en la formulación, y por lo tanto tenemos un pleno de que está todo correcto, no hay ningún problema con estos dos contaminantes. El tema silicón y silicio, pues está todo correcto, 10 partes por millón es un valor relativamente bajo. Bien, ahora vamos con el cuadro más importante de un análisis de aceite usado.
Entonces, tenemos el cuadro de los desgastes y aquí tenemos una interesante sorpresa. Yo personalmente, viendo las cámaras on-board de Iván, de cómo conduce y de qué tipo de uso le está dando al vehículo, teniendo en cuenta de que se trata de un aceite 0W, pues yo me temía lo peor. Básicamente, quizás yo tenía más ganas de ver este análisis de aceite que el propio Iván. Pero bueno, entonces, tenemos que valorar esto. Sabemos de que aquí el desgaste es muy bajo, 4 partes por millón de desgaste de hierro, aproximadamente 4.000 kilómetros, pues bueno, pues una parte por millón. Esto está perfecto para un vehículo que está destinado al uso de tanda en circuito a tope, a tope, a tope. Para mí esto está perfecto. También es cierto de que Iván tiene que rellenar aceite, básicamente porque en esas condiciones de uso no hay nada gratis, el motor está a muy altas revoluciones y siempre, pues bueno, pues con ese uso siempre hay consumo de aceite, aparte de que la mecánica tiene aproximadamente 150.000 kilómetros y por lo tanto, oye, no es un motor nuevo, tiene sus años, tiene sus kilómetros y es completamente normal que tenga algo de consumo de aceite. Por lo tanto, en un motor con capacidad aumentada de 6 litros y un consumo de aceite, básicamente, a ver, es difícil de valorar. Si yo ahora mismo digo, no, eso está perfecto, pues podría estar engañando a Iván, podría estar engañando a todo el mundo y podría estar engañándome a mí mismo. Entonces, hay que decirlo de que el resultado no es malo en absoluto, pero también tenemos un consumo de aceite que creo que son aproximadamente 2 litros de aceite, si mal no recuerdo. Pido perdón por no recordar exactamente los litros que me comentó Iván, pero me suena de que al principio hablamos de algo y luego me dijo otra cosa. Por no meter la pata y decir un número, diré aproximadamente 2 litros de aceite de consumo. Y es obvio de que sacar una muestra con 1.500 kilómetros, 2.000 kilómetros, no es criterio, entonces hay que sacar la muestra con el máximo de kilómetros, pero también a la vez tenemos un cárter de aceite con capacidad aumentada, tenemos un radiador de aceite, tenemos em, digamos, consumo de aceite, este relleno de aceite, y por lo tanto eso se hace muy difícil de valorar. Pero bueno, en base a lo que tenemos, hay que decir chapó, porque el desgaste no es muy elevado. Luego, tema aluminio, con una relación prácticamente idéntica al hierro. Eso es lo que a mí personalmente me llama la atención de que cuando vemos análisis de aceite de motor, digamos, de motores de gasolina que van a muy altas revoluciones y tal, pues, parece ser que ahí se igualan bastante. Esta relación en ciertos motores es bastante igualada. No lo trataría como algo fuera de lo normal, dado que el uso de este hombre está a tope de revoluciones. Entonces, este motor tiene un sistema muy peculiar de, digamos, de distribución variable. Y bueno, pues está claro que este motor cuando entra en esa zona, el par máximo aumenta de una forma brutal. Por lo tanto, la exigencia de ese motor a esas revoluciones de uso no se pueden comparar con ninguna mecánica, digamos, que se está destinando al uso normal, al uso de calle, callejeo y todas estas cosas. Entonces, bueno, pues aquí hay un uso mixto, desplazamiento hasta el circuito y ya en el propio circuito se le dan cierta vuelta a fuego y por lo tanto ahí el desgaste es totalmente diferente. Lo positivo es en este análisis es que el cromo no aparece. Si el cromo no aparece son buenas noticias y por lo tanto en lo que respecta al desgaste de conjunto cilindro-pistón es todo normal. Bueno, tenemos un relleno, tenemos una capacidad más elevada, pero hay que decirlo de que no tenemos ningún tipo de apariencia de cromo. Si recordáis, yo ya he explicado en más de una ocasión de que el hecho de que no aparezca cromo no significa que no existe. Ahí está, siempre hay cromo, pero como no pasa de 1.000 partes por millón, digamos de una parte por millón, pues no está reflejado y por lo tanto no aparece en informe. Lo más importante a la hora de valorar este análisis es ver el comportamiento de los desgastes de casquillos de biela y bancada. Y en este caso ha dado solo y únicamente una parte de millón por millón de plomo. Por lo tanto, son muy buenas noticias de que este aceite, esta viscosidad, se ha comportado muy bien. Entonces, aquí tenemos que decir chapó de que, digamos, esta formulación de ese aceite ha ido muy bien en este motor.
Nuevamente, difícil juzgar por esa capacidad de aceite, bueno, el radiador, básicamente por eso, por el relleno de aceite y tal, pero aún así, pues es muy bien, el desgaste es muy bueno, el estaño no aparece. El único que diría que es muy elevado, malo, 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 es el cobre, el típico cobre que sabemos que siempre hace presencia cuando en el aceite hay combustible y de alguna manera parece ser que con este uso que está dando Iván a este vehículo, el cobre se manifiesta de alguna manera bastante elevado. A pesar del aumento de la capacidad del aceite, a pesar del relleno de aceite, el cobre hace presencia. Entonces, yo lo achacaría directamente al combustible, básicamente porque el plomo es muy bajo. Sabemos que hay rodamientos que, digamos, de biela de bancada que van compuestos por, digamos, por plomo y cobre. Y en este caso, al ver el plomo tan bajo, el cobre tan elevado, yo diría que se trata de un desgaste debido al combustible. Si recordáis, yo ya he explicado en más de una ocasión de que los casquillos de biela lado pistón están básicamente en la gran mayoría de motores fabricados por una aleación tipo blanda, que es tipo cobre, bronce, latón. Y esto sufre muchísimo. Parece ser que es una parte muy crítica en un motor, ahí hay muy alta temperatura y parece ser que eso sufre bastante con presencia de combustible. En todos los análisis de aceite usado, cuando tenemos una presencia de combustible, al final esto queda reflejado en el desgaste de cobre. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de los contaminantes, combustible, hollín y agua. Combustible 1,5%, esto es algo completamente normal debido al uso que está realizando este usuario. Sabemos de que cuando el motor tiene una alta carga, una alta exigencia, la entrada de combustible es completamente normal. Tema Ujin menor a 1, eso significa que ni tan siquiera llega a 0,1. Em, yo ya he publicado en el anterior vídeo los resultados de la viscosidad y yo estoy observando de que mucho aceite, digamos a la hora de pasar el aceite por el viscosímetro, luego con la propia limpieza posterior después de la medición de este viscosímetro, yo me estoy fijando de cómo está cada aceite y en ese caso ese aceite no me ha dado ninguna impresión de que eso está sucio, de que eso está contaminado. La impresión que yo tuve de ese aceite fue muy buena, de que no veo dejar huella, dejar mancha, no lo he visto, no sé cómo explicarlo, pero hay otro aceite cuando lo ven, viscosímetro, son colores interesantes que siempre dejan una huella en el cristal. En este caso ese aceite no está dejando ningún tipo de huella, escurres el viscosímetro, lo lavas, se puede limpiar muy bien y bueno, pues es una impresión que yo estoy observando a la hora de medir los aceites. Agua no tenemos, menor a 1 significa ni siquiera llega a 0,1, por lo tanto tenemos una coincidencia perfecta con el cuadro de contaminante sodio y potasio, básicamente porque si hubiese algo de sodio y potasio también el agua debería de estar elevada, en este caso no tenemos nada de esto. Antes de continuar con el siguiente cuadro, que es el, digamos, de las propiedades del aceite, matizar nuevamente las pruebas de viscosidad a 26 grados que yo estoy realizando para poder identificar si en un aceite tenemos dilución. Entonces, este informe nos está marcando 1,5% de combustible. Sabemos que es un cárter de aceite bastante elevado y por lo tanto no es lo mismo 1,5% en cárter de 3 litros que en cárter de 6 litros. De alguna manera, en ese cárter en este motor con instalación de radiador frontal, con cárter de tabicado, con capacidad de aceite aumentada, 1,5% siempre son más que si fuera el motor de fábrica, que si no recuerdo mal, el motor de fábrica ronda los 4 litros de aceite aproximadamente. Entonces, en la prueba de viscosidad a 26 grados, que ya publiqué en el anterior vídeo, vimos de que hay una degradación aproximadamente de 4 minutos.
que nuevamente parece ser que esto se está confirmando, básicamente que con una dilución en el aceite con aproximadamente, pues eso, 2% tal, pues siempre se ve una importante bajada de tiempo a la hora de realizar la prueba de viscosidad a 26 grados. Básicamente porque cuando yo realizo una prueba de ese tipo con aceite virgen, le meto combustible, vemos que hay una bajada bestial. Bien, ahora vamos a ver el cuadro de las propiedades del aceite. Aquí nuevamente vamos a tener bastante trabajo a ver cómo lo podemos evaluar. Entonces pongo en pantalla, digamos, lo que es el análisis de aceite virgen y el análisis de aceite usado. Empezaré por la viscosidad, 40 grados tenemos 72,4 y la de 100 grados 12,6. Obviamente eso tiene una diferencia relativamente bastante importante con el análisis de aceite virgen. No obstante, con la prueba de viscosidad que yo he realizado, que voy a poner en pantalla, yo medí este aceite de que tiene una viscosidad de aceite virgen del mismo lote que ha utilizado Iván de 89,14 centistoques. De alguna manera, de 89 a 72 hay una gran diferencia. Básicamente porque el propio laboratorio también ha medido viscosidad superior a ficha técnica, pero el propio lote de fabricación que yo he metido, que me ha enviado Iván, ha dado aún más viscosidad. Y luego la viscosidad a 100 grados, pues pasa algo parecido. El laboratorio ha medido 14,14. Yo he medido exactamente 14,51. 14,51 sigue siendo muy por encima de lo que declara el fabricante en ficha técnica. 13,8 y por lo tanto aquí tenemos una discrepancia brutalmente diferente. Entonces, yo no paro de repetírselo a todo el mundo. Por favor, enviarme muestra de aceite virgen. Necesito solo y únicamente 25 o 50 mililitros de aceite. Eso no cuesta nada, lo cogéis, lo guardáis y de esta manera podemos comparar. Y sobre todo también, ya me he cansado de repetir, a la hora de poner el aceite, sacar una muestra con 15 minutos de funcionamiento, porque esta mecánica tiene un intercambiador de aire-aceite y ahí queda una cantidad importante. Por lo tanto, si en la tanda anterior hubo más dilución, entonces esa cantidad de aceite usado que queda en el motor siempre puede rebajar también el aceite entrante. Por lo tanto, también depende mucho de la capacidad, digamos, de aceite que queda en el motor. Y de alguna manera, pues ahora, si tenemos esa prueba de inicio, ese aceite de inicio, podría haber hecho la prueba de inicio y poder comparar con el aceite que tenemos después del cambio. De alguna manera, este enfoque es el más correcto a la hora de evaluar. Ahora decir, mira, es que ha bajado 2 puntos en no sé qué, ese aceite se ha degradado mucho. No, eso no es la forma correcta de evaluar. Sabemos de que el aceite es muy viscoso, muy por encima de la viscosidad que está declarada en ficha técnica, pero me hubiese gustado tener de referencia del aceite de inicio y de esta manera poder evaluar cómo se ha comportado ese aceite. No obstante, con dilución, este laboratorio ha medido 1,5%, eso es completamente normal, de que la viscosidad vaya hacia abajo. En este caso, em, bueno, no es, yo personalmente quizá esperaba más. Básicamente el tipo de uso que está realizando este hombre es muy exigente a la hora de, digamos, para la propia mecánica, para el propio polimero y tal. Y diría que está bastante bien. Se está manteniendo literalmente a la frontera de 530, un aceite 30 de viscosidad o W30 y un aceite grado 40. Por lo tanto, pues oye, pues está ahí. 3.500 kilómetros. Hay aceite de reposición, hay aproximadamente 2 litros de relleno de aceite. Pues bueno, pues está ahí. No lo veo demasiado crítico. Quizá esperaba peor resultado, pero bueno, en este caso hay que decir, chapo, que este aceite está ahí, que tampoco vemos un derrumbe tan grande. Bien, ahora a continuación vamos con la reserva alcalina y con el TAN, lo que es la acidez. Entonces, tema TAN.
El aceite virgen tiene 1,50 y el aceite usado 2,73. Eso lo veo perfectamente normal, la corre. Sabemos de que siempre tiende a ir hacia arriba. Sabemos de que con presencia de combustible eso se puede elevar. Y por lo tanto no hay ningún problema con eso. Estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, lo que no estoy de acuerdo es con el tema de la reserva alcalina, de que el laboratorio haya medido 2,93. Eso ya me parece fuera de lugar, porque aquí tenemos un motor con 6 litros de aceite, solo y únicamente 3.500 kilómetros, muy pocas horas. Realmente aquí no estamos hablando de que eso tenga 200 horas de uso, nada de eso. Sabemos de que este coche se coge, se hace el viaje de 500 kilómetros, 1000 kilómetros hasta el circuito, hace 3-4 horas de uso intensivo y para casa. Ahí no tenemos arranque y parada, arranque y parada. No, eso no me cuadra en absoluto. Entonces, si sigues mi canal, seguramente ya has escuchado de que ese tipo de pruebas de reserva alcalina pueden dar pegas a la hora de reproducir. ¿Qué quiere decir? Si el laboratorio ha cogido, ha medido eso y ha dicho, ah, pues eso es, y ya está, lo pone y se acabó. Ahora bien, si este análisis lo hace otro laboratorio o otro operario, probablemente hubiese dicho, voy a repetir eso, porque no me cuadra y sale otro valor. Me inclinaría a pensar de que los tiros van por ahí, de que se trata de un error de medición y que simplemente deberían de haber repetido la prueba para obtener el valor real. No obstante, independientemente a eso, de que ese sea el valor correcto, el valor falseado, tal cual, el TAN está por debajo, por lo tanto es un aceite que está ahí. O sea, que aquí no estamos viendo de que eso se ha quedado a 1, se ha quedado a 2, no, está y todavía está entre prácticamente en función de qué criterio, ¿no? Porque hay quien dirá, no, es que esto está el 50% por debajo del valor de inicio. Vale, de acuerdo, hay criterios de todo tipo y hay criterios que eso lo cogen, lo tiran a la basura y no sirve para nada. Y hay quien te dirá coger y hacer una, digamos, prueba de corrosión del cobre, que es una prueba que se hace mucho para cajas de cambio y tal, y hacer ese tipo de prueba y en base a esa prueba ver cuál es el valor. Si el valor de esa prueba es bueno y no es elevado, blanco en botella, no hay problema ninguno. El TAN y el TB, cogerlo y tirarlo al cubo de la basura y no volver nunca más a hacer ese tipo de pruebas. También se puede decir eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el mejor método de medir eso? Pues una prueba de cursión es muy cara, no te la puede hacer cualquier laboratorio. De alguna manera tenemos estos valores y en base a estos valores tenemos que juzgar. Sabemos que a la hora de reproducir estas pruebas puede haber pega y de ahí ahora mismo nos vamos a dar aquí señales de alarma y decir, madre mía, es que este aceite es una mierda y se ha quedado fatal. Eso no lo voy a decir, ¿de acuerdo? Bien, a continuación, tema oxidación, nitración. Aquí nuevamente tenemos pegas. El análisis de aceite virgen ha medido 13,9 y el de aceite usado 8. Eso básicamente es otra cosa que llama la atención de que no cuadra. No puede ir la oxidación hacia abajo, a no ser de que este aceite con ese lote de producción tenga una formulación completamente diferente a la, digamos, a la muestra y al lote de producción del análisis virgen. Puede ser, no lo puedo asegurar, eso no hay forma de saberlo. Entonces, aquí yo no diría de que hay señales de alarma en absoluto. Solamente podemos decir de que no se trata de la misma formulación. Aquí tenemos una formulación completamente diferente. Entonces, ciertos aditivos pueden, digamos, elevar esa oxidación y por lo tanto, en este caso, estos aditivos no existen y no hay una elevación tan elevada. No podemos decir de que aquí hay especiamiento oxidativo, básicamente porque esta oxidación con 8, de ninguna manera esto se ha elevado en absoluto demasiado elevado. Por lo tanto, el sistema de refrigeración que está utilizando Iván es algo que está funcionando muy bien. De alguna manera, este aceite no sufre demasiado, porque este radiador, el tamaño del radiador, el lugar de instalación de este radiador, el cárter aumentado de aceite, digamos, también, todo influye y se puede decir
que ahí va todo a la perfección. Si en este motor hubiese una temperatura excesiva de aceite, entonces esta oxidación debería ser muchísimo más elevada. Como no tenemos referencia de cuánto es la oxidación, tampoco podemos afirmar gran cosa, pero diría que está ahí, en un aceite virgen, diría que eso se ha elevado, pero nada, o casi nada, porque también tenemos entrada de aceite fresco, por lo tanto, bueno, ahí no hay problema alguno y eso está completamente normal. Tema nitración, ahí ya sí podemos decir de que las cosas cuadran bastante, básicamente porque tenemos 4,1 de inicio, 7 en análisis de usado y bueno, pues un vehículo con 3.500 kilómetros con no muchas horas de uso, eso está completamente normal, ahí no hay ningún tipo de problema. Bien, voy con un rápido resumen. La verdad es que, ya lo he dicho, estoy sorprendido, me parece excepcional. Este aceite básicamente es un aceite muy fuerte, no es el aceite 0W40 que se puede ver por ahí, que hay muchos fabricantes que tienen un 0W40 muy bajo a 100 grados, muy bajo a 70 grados. Nada de eso, ese aceite es, como se dice, un lobo con piel de cordero. Eso es una cosa que no tiene nada que ver con lo que se anuncia en ficha técnica y el lote de producción da una viscosidad brutal. Incluso la propia prueba de viscosidad a 26 grados me ha sorprendido porque ha dado unos valores muy, muy, muy elevados. Eso es típico de aceite 5W40 de tabla por encima de la media. Anda que no hay aceite 5W40 que están por debajo de 30. Hay aceite de ese tipo a patadas. Por lo tanto, ese 0W40 de Meguin para mí es otra cosa. No es un 0W40. Básicamente, eso se comporta como si fuera un 5W40 bastante, bastante por encima de la tabla media. Entonces, la no aparición de desgaste de estaño, la aparición de solo y únicamente una parte por millón de plomo, me dice que todo lo que está sucediendo con el desgaste de casquillos de biela y bancada es completamente normal, completamente racional para el uso que está realizando Iván. Te voy a dejar en descripción su canal, te voy a dejar un par de vídeos de su cámara on-board para que tú puedas ver cómo se está conduciendo este vehículo. Esto está a tope de revoluciones todo el rato y la forma que conduce y la forma que cambia de marcha, madre mía, es increíble que ese aceite se ha comportado de esa manera que me parece muy, muy correcto. Entonces, Iván va a probar otro tipo de aceite, básicamente porque ese aceite cuesta conseguirlo. Se puede conseguir alrededor de 8 euros con el envío litro. No es caro, pero también Iván quiere probar otro tipo de aceite, ir comprobando la viabilidad de usar aceites más económicos y probablemente vamos a ver otros resultados de análisis con otro tipo de aceite y de esta manera podemos comparar con este modelo de aceite de Meguin. El valor que más se puede decir que se ha elevado en este informe es el de siempre, el del puñetero combustible, el del puñetero cobre, que cuando nosotros tenemos una entrada de combustible este valor se eleva muchísimo. Y quizá en este uso, en este motor, con estas cargas, con esta exigencia, ese combustible puede ser completamente muchísimo más dañino que en un vehículo que está realizando trayectos donde no hay tanta carga de motor. Y por lo tanto es otro dato que nosotros pues aquí estamos aprendiendo cada vez con cada informe que estamos enviando a los laboratorios. Bien, si tengo que resumir brevemente qué es lo que me parece este aceite en este motor y este análisis, diría que el resultado está bastante, bastante bien. No tengo pelos en la lengua a la hora de esconder de que esta base, este aceite base PAO, mayoritariamente aceite base PAO, ha funcionado bastante bien. No obstante, sí me gustaría ver más informes, me gustaría ver de alguna manera, no sé si Iván podrá sacar una muestra antes de hacer, digamos, lo que es el relleno de aceite. De alguna manera poder valorar de alguna mejor manera.
Es decir, intentar ver un análisis después de uso intensivo sin relleno de aceite. Y ya posteriormente pues puedes seguir rellenando y utilizando el aceite. Pero para poder evaluar eso de alguna manera más técnica, con más certeza, creo que necesitamos ver un análisis sin relleno de aceite. De alguna manera creo que va a ser lo correcto a la hora de poder evaluar. Se hace muy difícil evaluar este aceite. Se hace muy... tenemos ahí unas circunstancias de uso, unas circunstancias de esta reposición de aceite y eso es difícil. Entonces, supongo que Iván va a ir probando más aceite, podemos comparar entre ellos y bueno, pues podemos aprender más de cómo se están comportando los aceites en esa mecánica 1800 atmosférico utilizado en un uso muy exigente. Sin más, no quiero alargar más el vídeo, te voy a dejar en descripción el anterior vídeo, te voy a dejar en descripción el canal de Iván. Si quieres preguntarle algo directamente, se lo puedes preguntar a él y si no, aquí en los comentarios pregunta lo que quiera e intentaremos responder de todo lo que necesita. Gracias por ver el vídeo hasta el final, hasta la próxima.